Saludos, bienvenidos a Grafted in Him, la plataforma oficial del reino. Esto es un descargo de responsabilidad. Aceptamos todos sus comentarios, pero si no está de acuerdo con alguna expresión en esta programación, está en todo su derecho. Sin embargo, si vemos algún comentario inadecuado, será eliminado. Así que disfruten de esta semilla. Shalom. Shalom y un abrazo. Saludos, bienvenidas a esta plataforma de Grafted in Him TV, la plataforma oficial del reino. Esta quien te habla es Anet Mendoza, aquí directamente desde Lebanon, Pensilvania. Soy ministro de la organización sin fines de lucro Los 70 y el ministerio Los 70 aquí en Lebanon, y estamos más que agradecidos, ¿verdad?, por podernos dar la oportunidad, el gran rey, de poder traer una semilla más a ti, mujer que me escuchas, en esta programación de Destinadas y Diseñadas. Así que bienvenidas a todas esas damas, todas esas mujeres jovencitas que nos escuchan y que sabemos que, verdad, no importa si estás viéndolo en vivo o estás en retransmisión, sabemos que esta semilla va a ser de gran bendición para tu vida, así como lo ha sido para nosotros. Así que le damos las gracias a Irizarry Design por darnos la oportunidad de poder estar en esta plataforma de Grafted in Him TV. Usted puede ir a su canal y fácilmente ir al playlist, buscar el tema o, verdad, todas las programaciones que dicen Destinadas y Diseñadas, y allí va a haber un tema diferente para ti, que puedas poder tomar el tiempo y poder tener esa disciplina, ¿verdad?, de poder estudiar la palabra junto con nosotras. Así que definitivamente ha de ser gran bendición. Y prontamente voy a tener unas invitadas especiales que no deben perderse estos próximos programas de Destinadas y Diseñadas, porque sé que van a traer una enseñanza no solamente como parte de su testimonio en la vida de cada una de ellas, sino también, ¿verdad?, lo que han podido aprender de parte del Rey, de parte del Padre, de ese Dios que es tan gran, poderoso y que ha cambiado sus vidas en cada una de ellas. Así que no se lo pierda en los próximos lunes. Hoy, sin embargo, vamos a estar trabajando un tema que, aunque no lo traje en esta plataforma de Destinadas y Diseñadas, sí lo pude traer en un momento dado en alguna otra, en algún otro programa, pero lo quise, ¿verdad?, traer nuevamente para volver a repasar unos principios que entiendo que para este tiempo, esto prácticamente han pasado como 5 años, y cuando lo volví a estudiar nuevamente, pues vi la gran, ¿verdad?, necesidad de poderlo traer, y el Padre pues habló a mi corazón para que pudiéramos compartirlo nuevamente en una nueva temporada de Destinadas y Diseñadas. Y es sobre el capítulo, ¿verdad?, el libro de Esther. Y aunque no voy a estar entrando, y me explico, no voy a estar entrando desde el primer capítulo de Esther, porque creo que cada una de las mujeres que casi siempre ven mi programa, ve esta transmisión, conocen lo que es la vida de Esther, conocen ¿verdad?, todo el libro, han estudiado, han estado ahí, pero yo simplemente quiero traerles unos principios que definitivamente sabemos que van a ser de bendición para sus vidas. Y en este caso voy a estar trabajando algunos de los capítulos, ¿verdad? Entiendo que es entre el 3 y el 4, pero normalmente en el 4, que es cuando yo digo, ¿verdad?, mi opinión es cuando la cosa se pone muy buena, y es donde vemos claramente esos principios que Dios trae para que nosotras nos podamos deleitar en ellos y podamos estar, ¿verdad?, pendientes, atentas a esos principios que también pueden traer una bendición para este tiempo y para esta hora. Así que, sin más preámbulos, ¿verdad?, he tomado la libertad de poder titular esta semilla: ¿es una cuestión de vida o muerte? ¿Es una cuestión de vida o muerte? Y en resumen, ¿verdad?, de este capítulo 3, específicamente desde el verso 6 al 15, después que Amán, que para aquellas que aún no conocen muchos detalles sobre la historia, la que lo sepa, pues ya obviamente va a ser un repaso. Amán pasó a ser el funcionario más poderoso del imperio del reino, mientras Esther se convirtió en reina después del rey.
todos los que trabajaban cuidando el palacio real se inclinaban. Hubo un decreto que el rey trajo a colación para que todos los que estuvieran al lado de Amán, Amán se convirtió en la segunda persona en mando o la segunda persona más poderosa de ese reino, el reino en el periodo de Esther. Y todos los que trabajaban, ¿verdad?, cuidando al palacio real se inclinaban delante de Amán con reverencia cuando él pasaba, porque así lo había ordenado el rey. Había un decreto donde el rey había ordenado que eso sucediera, ¿verdad? Pero para este tiempo, para este específico concepto y contexto de lo que vamos a estar hablando, ya Mardoqueo se había negado, y Mardoqueo sabemos que es el primo que adoptó a Esther para que pudiera cuidarla en su niñez y fuera aquel que le enseñara exactamente cómo vivir para Dios, ¿verdad? Y tenerla preparada para cuando ella fuera llamada también reina en esta temporada de su vida. Así que Mardoqueo se negaba a arrodillarse y a inclinarse delante de Amán, lo que puso definitivamente en contiendas, ¿verdad?, con Amán, y Amán pues se enfureció porque de todas las personas que en un momento dado se tenían que arrodillar frente a Amán, encontró un solo hombre que no dobló rodillas ante él, ante su maldad, ante su corazón, porque Mardoqueo sabía exactamente cuál era el corazón de Amán, cuáles eran las malas intenciones del corazón de Amán. Y obviamente como un hombre de Dios, como un hombre que realmente Mardoqueo era, ¿verdad?, que amaba a Dios por sobre todas las cosas, sabía y reconocía que sus rodillas nunca podían doblarse delante de otro rey que no fuera el Dios, el único Dios verdadero. Así que después que Amán, ¿verdad?, obviamente concibiera en su corazón de ir en contra del pueblo de Dios o del pueblo, ¿verdad?, que al cual pertenecía Mardoqueo, que era el pueblo judío, el pueblo de ese tiempo, fue al rey y le propuso un plan para destruirlo. Una vez que este Amán, ¿verdad?, este hombre vio que Mardoqueo no se arrodilló ante él, se enfureció y entonces presenta una orden para poder destruir a este pueblo al cual Mardoqueo y Esther, sin perder de perspectiva que Esther viene de ahí y Esther pertenecía. Amán va donde el rey y le dice: hay un cierto pueblo separado de los demás. Interesante, separados. Él sabía y entendía que había un pueblo separado, había un pueblo que estaba totalmente separado a las costumbres de los demás. Y este pueblo no se arrodillaba delante de cualquier persona, sino del único Dios verdadero. Dice, con leyes diferentes, decía, que se niegan a obedecer al rey. Aquí vemos cómo Amán transversó toda la historia y todo lo que realmente estaba sucediendo. Él se enfrentó a un solo hombre que estaba negándose a arrodillarse a él, pero definitivamente cuando nosotros nos enfrentamos a la verdad lo que nos habla y nos refleja detrás de esa verdad es lo que es la mentira. Así que Amán, ¿verdad?, le dice a este rey, ¿verdad?, esposo de Esther para este tiempo, que definitivamente había un pueblo totalmente diferente, apartado, diferentes leyes, ¿verdad?, que era como si tuvieran otro reino y que ellos no querían obedecer al rey en ese momento, al rey de esa tierra, ¿verdad?, de ese periodo. Y sí, es verdad, estaban dispersos por todo el imperio, este pueblo, sí seguían las instrucciones de Dios, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. En eso él no tuvo que mentir porque era la verdad. Ellos estaban siguiendo la palabra de Dios, pero no, porque no fue totalmente verdad lo que Amán le trajo al rey, porque seguir las instrucciones de Dios nunca les impidió obedecer las leyes del rey. Ellos en ningún momento se estaban, oponiendo a las leyes que por muchos años impuso este rey. Ellos sí se oponían a aquellas que los hicieran pecar contra el Dios verdadero. Y ahí era donde ellos trazaban la línea, que es donde todos nosotros debemos estar trazando la línea, ¿verdad? Todas nosotros debemos tener trazando una línea de decir, hasta aquí el rey me deja llegar, hasta aquí el rey de reyes me deja llegar, ¿verdad? Hasta aquí esta es mi línea, yo voy a seguir todo
lo que me acerque y me aparte para el rey, pero voy obviamente a negar a hacer lo que realmente me hace pecar delante del rey. Y esto es bien importante, ¿verdad? Para nosotras, el poder distinguir una cosa de la otra. Y de hecho, ¿verdad? El hecho de que 15 millones de personas uno no decidiera en ese momento inclinarse no significaba que la nación de Dios completa estuviera desobedeciendo las leyes del rey. Así que él trató de traer un discurso un poco a favor de él para poder destruirlo, porque la furia de este hombre, que vino a raíz de su arrogancia, de su ego, de querer tener las mejores posiciones, de poder ser el mando, ¿verdad? El segundo en mando en ese reino, pues obviamente eso lo cegó y hizo obviamente traer esta historia al rey para ir en contra específicamente de Mardoqueo, pero entonces llevarse a toda ese pueblo, ¿verdad?, que Mardoqueo representaba, que era el pueblo de Dios. Amán vio una oportunidad para destruir a quienes él y sus descendientes siempre habían estado en contra. Amán venía de una descendencia de un imperio donde siempre estuvieron en contra del pueblo de Dios, y aquí él se aprovecha y dice, bueno, mi gente siempre ha estado en contra de este pueblo, yo soy segundo en mando, puedo decretar que lo eliminen y voy a hacer todo lo posible para que eso suceda. Entonces Amán, ¿verdad?, soborna al rey, al esposo de Esther, prometiéndole que pondría en el tesoro del rey todas las posesiones del pueblo de Dios después de ser destruido. O sea, él viene entonces, nada más y nada menos que muchas cosas que están sucediendo y que suceden hoy en día. La corrupción dentro de los reinos no solamente existen ahora, sino vienen de años, ¿verdad?, en existencia. Así que vemos como Amán viene a sobornar al rey y le dice, tranquilo, que una vez yo destruya este pueblo, ¿sabe lo que va a suceder? Que todas sus propiedades, todo su dinero, todo su ganado, todo lo que ellos tienen como imperio, como pueblo de Dios, que eran muchos, eran demasiados, todo eso va a ir al botín del rey. Entonces le ensancha el corazón al rey, ¿verdad? De decir, oye, vas a tener más posesiones, se lo trae más bonito, ¿verdad? En fin, lo soborna para que entonces el rey pudiera decir, ok, vamos a tomar la decisión, ¿verdad? Así que el rey acepta sin tener todos los hechos claros. Él acepta, ¿por qué? Porque había confiado en la persona que Dios puso en su mano derecha, lo que él pensaba que él ponía en su mano derecha para poder dirigir ese país, ese imperio junto con él. Él confiaba 100% y a ciegas confiaba en Amán. En este caso. Así que él acepta, ¿verdad? Sin tener todos los hechos claros, porque confió en quien a quien él acababa de promover como su funcionario más alto. Él decretó, ¿verdad? Él escribió un decreto que se envió a cada ciudad del imperio para que todos estuvieran pendientes de que cada judío supiera que iba a enfrentar una sentencia de muerte. El decreto fue declarar muerte al pueblo judío, al pueblo de donde Esther venía, de donde Mardoqueo venía, ¿verdad? Y por eso está importante entender la persistencia de Mardoqueo en poder asistir y estar con Esther en todo momento. Esther 4.1, el capítulo 4, el verso 1 dice que cuando Mardoqueo supo todo lo que había sucedido, rasgó su ropa, se vistió con tela áspera y ceniza y salió a la ciudad gritando con un gemido fuerte y amargo. Mardoqueo, va a recibir el decreto, ¿verdad?, que había planteado el rey a través de Amán, o Amán a través del rey, ¿verdad? Mardoqueo entró en un proceso de luto en su vida, ya veía, ¿verdad?, ese decreto como una amenaza de muerte definitivamente. Así que tú te puedes imaginar el llanto amargo de millones y millones de personas. Estamos hablando de más de 15 millones de personas en este pueblo, donde realmente estaban llorando, estaban con un llanto amargo porque sabían que el decreto de este rey en este imperio, en este tiempo, había sido un decreto de muerte. El pueblo de Dios sabía que cuando las personas promulgaban una ley y era aprobada, no había vuelta atrás. Ellos sabían y entendían y estaban bien seguros de algo, que cuando el rey decía algo, no había marcha atrás.
¿Qué nos hace pensar a nosotras entonces en este tiempo que lo que el rey ha establecido, el rey de reyes y señor de señores ha establecido en su palabra como parte de sus mandamientos, como esas 10 palabras que le dio al pueblo, como esas instrucciones que el mismo Mesías siguió aquí en la tierra? ¿Qué nos hace pensar a nosotras que tenemos el derecho de boicotear o de simplemente no cumplir cada una de las palabras que salió de la boca de nuestro rey? Pues imagínense en lo natural, cuando el rey da una orden, eso es ley y definitivamente no hay marcha atrás. El pueblo de Israel, el pueblo judío sabía específicamente que esto era así, por eso sale el llanto, ¿verdad?, de angustia, porque sabían en dónde se estaban metiendo, en cuál era, ¿verdad?, dentro de lo que es lo natural, cuál iba a ser esa, ¿verdad?, ese futuro. Así que en el proceso de duelo, las personas, ¿verdad?, usaban sacos y se cubrían con ceniza como un símbolo de humillación, de dolor y sufrimiento, para que todos supieran que estaban en un momento de duelo. Así que todas las personas que estaban alrededor sabían exactamente identificar quiénes eran los que estaban en este pueblo, quiénes eran los que estaban separados por Dios y quiénes eran los que realmente iban a estar, de los cuales el decreto estaba hablando. El 4.2 dice: fue hasta la puerta del palacio porque no se permitía a nadie a entrar en el recinto del rey vestido de luto. Mardoqueo sabía las leyes, Mardoqueo sabía seguir instrucciones porque seguía las instrucciones de Dios. Era un pueblo que seguía instrucciones de Dios, ¿verdad? No como el que está ahora, que no sabe seguir las instrucciones de Dios, que simplemente toma las instrucciones de Dios y hace con ellas lo que le da la gana, como por no obedecer, ¿verdad? Pero Mardoqueo realmente sabía que había una puerta en el palacio de la cual de ahí en adelante él no podía pasar por cuanto él estaba en luto. Él estaba en obediencia a lo que era el imperio del rey. Mardoqueo llegó tan lejos como pudo para lamentarse, para que vieran allí específicamente cuál era su pedido, porque sabía que había una regla que prohibía entrar al palacio en un estado de luto. ¿Sabías cuáles eran esas reglas? Él era un hombre de esas instrucciones, como hemos hablado, como dije, y sabía lo que significaba obedecer a un rey. Él lo conocía muy bien. Amán, obviamente, trató de que eso no se percibiera de esa manera por la sencilla razón de que él quería acabar con el pueblo. El 4.3 dice: y a medida de que el decreto del rey llegaba a todas las provincias, hubo un gran luto entre todos los judíos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, ellos ayunaron, ellos lloraron, ellos oraron al Padre, ¿verdad? Se lamentaron y muchos se acostaron con tela áspera y ceniza. ¿Cuál es el principio número 1 que quiero traer con esto? Primero, que cada vez que tomamos una posición en el nombre del Altísimo, habrá una consecuencia que tendremos que enfrentar. Cada vez que nosotros tomamos nuestro lugar en nuestro hogar, va a haber una consecuencia, una responsabilidad, y cuando tomamos acciones en base a la responsabilidad que nos toca, como mujeres tenemos que entender que van a haber unas consecuencias al respecto, ¿verdad? Mi pregunta sería: ¿estamos dispuestas a llorar, lamentarnos, sufrir, pero aún así no hacer nada que esté en contra de nuestro Dios? ¿Estamos dispuestas a entender que aunque hagamos cosas que nos van a costar, que vamos a tener que lamentarnos en un momento dado, que vamos a tener, que va a traer llanto, que va a traer dolor a nuestra vida, pero no podemos, estamos dispuestas a no comprometer lo que debemos hacer y de lo que debemos estar creyendo, lo que debemos estar hablando, y no comprometer eso que Dios nos ha entregado en nuestras manos para entonces poder hacer, ¿verdad?, por decir así, monigotes del gobierno, monigotes del sistema, que realmente era lo que ellos estaban, obviamente, going against, ¿verdad?, en este sentido. Mardoqueo lloró y se lamentó, pero eso no lo alejó de obedecer a Dios, ni mucho menos las reglas del rey natural. Él no lloró ni se lamentó para salvar al pueblo de Dios, sino que obviamente eso era parte de la cultura que había en ese momento. Todos enfrentamos momentos difíciles en la vida y todos ellos pasan, ¿verdad? Y todos nosotras pasamos por estos tiempos difíciles, estas temporadas y jornadas difíciles que llegan en nuestras vidas, muchas de ellas buscadas por nosotras mismas y otras que llegan simplemente porque llegan, ¿verdad? Pero cada una de ellas nos traen una enseñanza. El pueblo de Dios, ¿verdad?, representado
pasado en estos pasajes por Mardoqueo y por Esther, enfrentaba esa sentencia de muerte. Eso no cambió el hecho de que estaban obedeciendo al poder supremo. Su obediencia a quien los eligió y llamó no cambió porque enfrentaran una sentencia de muerte. Sabían que obedecer era lo correcto. Ellos sabían que aunque tenían esa sentencia de muerte de ahora en adelante en sus vidas, en su futuro, ellos sabían que no importaba cuál iba a ser la consecuencia o cuál iba a ser el decreto o lo que le tenían que enfrentar, ellos sabían que tenían que seguir obedeciendo lo correcto, lo que venía de parte de Dios. En resumen, entre lo que es el capítulo 4, versos 4 al 9, cuando las criadas, ¿verdad?, de la reina Esther y los eunucos, que eran las personas que estaban dirigidas a cuidar la reina, le contaron, ¿verdad?, que vieron a Mardoqueo bajo ese llanto de luto, ¿no? Ella se angustió muchísimo, Esther se angustió mucho y le envió una ropa para que se cambiara, pero él la rechazó. En otras palabras, cuando hay momentos difíciles y otros, ¿verdad?, deben tomar la acción, como dice la palabra de Dios, llora con el que llora, ríe con el que ríe, canta con el que canta, alaba con el que alaba. O sea, tenemos que estar en esta posición. Y Esther sencillamente vemos, porque hablamos de la reina Esther en muchas áreas, pero vemos aquí como la reina Esther puso en diminuto. Ella como que dijo, ok, pues está bien, Mardoqueo está, ¿verdad?, siendo la persona en la cual la crió, que se convirtió en la figura de padre para ella, siendo la persona que realmente la preparó para poder entrar al reino, para que después ella pudiera seguir, porque aunque ella entró al reino, Mardoqueo siempre siguió en las puertas vigilando cómo a ella la cuidaban, cómo a ella la preparaban para ser reina en ese momento. Mardoqueo estuvo en la vida de Esther, aún ella siendo reina, nunca se separó de ella, ni ella de él. Ella en este momento como que minimizó el duelo que estaba sintiendo Mardoqueo, representando a su pueblo, porque ya el decreto ella tenía que saber exactamente qué estaba pasando. Así que ella como que lo tomó liviano, ¿verdad? Entonces Esther envió a Atac para saber, que era un eunuco, lo que le estaba pasando a Mardoqueo. Ella quería asegurarse exactamente de lo que había sucedido y le explicó toda la situación. Mardoqueo le explica a este hombre todo lo que había pasado y le explicó exactamente por qué sucedió lo del decreto, incluyendo el sabotaje o, ¿verdad?, el soborno, el soborno que Amán había prometido para la destrucción de su pueblo, de los judíos. Le pidió a Esther entonces Mardoqueo que fuera ante el rey para suplicar por su pueblo. El pedido de Mardoqueo, que viene definitivamente ya destinado y dirigido de parte de Dios, era el que entonces Esther pudiera pedir, suplicar por su pueblo. ¿Cuál es el principio número 2 que quiero traerte en esta enseñanza? Como hijas de Dios debemos saber que nadie puede presentarse ante el rey a menos que él lo llame. Nadie puede presentarse al rey, nadie le puede servir a un rey al menos que el rey lo llame. Al menos que el rey nos llame, nosotras no podemos tener eso, porque es como dice la Biblia, como dice su palabra, estábamos muertas en delitos y pecados, y una persona que está muerta no puede resucitar por sí misma, tiene que tener el poder de Dios para poder salir de esa condición de muerte. Por ende, nosotras no podemos ir delante del rey cuando nos dé la gana y como nosotras pensemos que nos da la gana, ¿verdad? O de la manera o en la condición que nosotras estemos en el momento. Así que eso es lo que Esther le está explicando a Mardoqueo sobre el palacio. Solo los que son llamados pueden ir ante el rey. Y eso es un principio que es bien importante entender, que en el reino de Dios solamente los llamados son los que se pueden presentar delante del rey. Solamente son aquellos que son separados para él, los que pueden ir delante del rey. Son aquellos los que son obedientes a sus mandamientos y a sus instrucciones, los que pueden ir confiadamente directamente donde el rey y hacer el pedido según la voluntad del rey. Si estás escuchando esta parte del tiempo, ¿verdad?, en esta programación, en este programa de esta semilla de vida, es porque el rey te ha llamado a
ser acercarte a escuchar a esta enseñanza. No lo escoge así porque sí, ¿verdad? Si usted está escuchando esto, porque así Dios lo quiso y porque así Dios te está acercando a que escuches algo que puede salvar tu vida y la vida de tu generación. Una vez que entendamos que hemos sido escogidas, llamadas y atraídas al Rey, debemos saber que Él ha extendido un cetro para concedernos la vida. Ve, cuando Esther le dice, ¿verdad?, a Mardoqueo, oye, yo sé cuál es tu pedido, que yo vaya delante del rey, pero yo quiero dejarte saber cómo se trabaja aquí en el reino. El rey no da autorización para que nadie pase al patio interior donde él está, al menos que no sea llamado. Y si la persona entraba a ese espacio donde estaba el rey y el rey no extendía su cetro, ¿verdad?, su cetro ante la persona podía morir al instante. Era una mirada al eunuco que estuviera ahí, al asistente del rey, y esa persona iba a morir en el instante, en el mismo segundo que entrara delante de la presencia del rey y que no fuera autorizado y que él no estuviera extendiendo el cetro sobre esa persona como parte de esa autorización que tenemos. Así que estar ante el rey es una cuestión de vida o de muerte. Esto era el mensaje que Esther realmente le estaba pidiendo, le estaba enviando a Mardoqueo. Oye, me estás pidiendo algo de vida o de muerte. Y entonces pregunto yo, ¿qué estaba pidiendo Mardoqueo? Algo de vida y de muerte, ¿verdad? Estaban en una situación de vida o de muerte. Entonces, ¿en qué estamos? Bueno, en ambas. Las dos posiciones son las mismas. Mardoqueo y su pueblo estaba en un estado de vida o muerte, y Esther entonces piensa que Mardoqueo la está poniendo en una posición de vida o de muerte, que no es muy lejos de la realidad. Estar delante de la presencia del rey no es un juego. Ese es un principio muy claro que tenemos que tener. La vida de Dios no es un juego. La vida de Dios no es un juego al azar. No es algo que se puede tomar a la ligera. Es algo de vida, de muerte. Y es algo que es de generación en generación. Con las decisiones que hoy tomamos en nuestras vidas, podemos estar tomando una decisión de vida para nuestra generación, para nuestros hijos, o también podemos tomar una decisión o unas actitudes hoy que nos pueden llevar a una generación a muerte. ¿En qué área estás tú? ¿Qué estás dispuesta tú a sacrificar hoy? ¿Tu negocio? ¿Tus caprichos? ¿Estás dispuesta a sacrificar todo lo que tú piensas que hasta ahora ha sido correcto y realmente te ha llevado a la desgracia, al dolor, a la enfermedad? ¿Qué estamos dispuestas a sacrificar para poder llevar a nuestra generación a la vida de Dios? Que eso es lo que Él anhela. El Rey anhela que escojamos la vida. Dice su palabra que Él puso la vida o la muerte, pero dice, escoge pues la vida. Ya hay una ordenanza donde tenemos que tomar decisiones, donde estemos escogiendo la vida de Dios para nosotras y para nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestras generaciones. La vida de Dios en nosotras es una gran responsabilidad de nuestras manos y en las manos de nuestras generaciones. Por eso no entiendo cuando las personas dicen que aman a Dios y que lo conocen, pero sus vidas están llenas de caos, de incertidumbres, de mentiras, no quieren saber de lo que es realmente la iglesia. Sí hay muchas personas que lo han hecho mal, pero sepa usted que hay gente allá afuera, hay gente que estamos levantando una generación exactamente dirigida por el Espíritu Santo, haciendo lo correcto, enfocados en hacer la voluntad del Padre, por cuanto queremos hacer lo que el Rey exactamente nos envía a hacer. Hay una generación que lo hizo mal, pero eso no significa que hay un pueblo todavía separado de parte del Rey, que quiere hacer la voluntad de Dios y quiere que tú seas parte de esa voluntad de Dios. Siempre hay gente que, aunque otros hayan hecho algo mal, Dios levanta una generación para poder hacer lo correcto. ¿Ves? Así que definitivamente se están engañando a sí mismas, porque cuando conocen al Dios que yo conozco en este momento, nos sentimos, ¿verdad? Nos podemos sentir avergonzadas de la vida que estamos llevando hoy.
Yo puedo decir, ¿verdad?, de todo corazón que la vida que yo llevaba antes no es ni la mitad de la vida que yo llevo ahora, pero jamás me voy a arrepentir de lo que estoy viviendo ahora. Ha sido fuerte, ha sido duro, ha sido un cambio de mentalidad totalmente a 180 grados, ha sido un cambio de estilo de vida, ha sido un cambio de muchas áreas en nuestras vidas, pero sobre todas las cosas he visto el resultado. Yo prefiero el resultado, he visto el fruto, no solamente en mí, en mi esposo, sino en mis hijas, en mis generaciones. He visto la calidad de vida que otros han podido adquirir y cómo Dios los sigue honrando a cada uno de ellas, a cada uno de ellos, y definitivamente yo prefiero el resultado a quedarme en mi casa simplemente pensando que con esto que estoy haciendo está bien. No, hay que hacer mucho más y el tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Estar en su presencia es una cuestión de vida o de muerte. ¿Estamos obedeciendo? ¿Estás tú segura de que cuando te levantas y puedes estar delante de la presencia del Rey, estás segura de que hay un cetro que se ha levantado a tu favor? ¿Y cuál es ese cetro que se ha levantado a nuestro favor? Sencillamente el Mesías. Yeshua fue el cetro que el Rey levantó en ese tiempo para que nosotras pudiéramos tener vida en este día de hoy. Una vez que Dios nos da su vida, podemos confiar en que Él va a cumplir su misión en nosotras. Se nos ha sido extendido el cetro. El cetro fue el Mesías, el Hijo, el único Hijo de Dios que vino a traer algo diferente a esta tierra y que vino a traer salvación a través de lo que Él vivió, a través de esa muerte en el madero. Así que definitivamente Esther sabía dónde estaba. Sabía que el rey no la había llamado por 30 días. Había un silencio, ella estaba asolada, ¿verdad? Ella estaba aislada por 30 días. No sabía lo que estaba sucediendo. Le estaba diciendo a Mardoqueo, lo que me estás preguntando es algo de vida o de muerte. ¿Tú te imaginas vivir sin su gracia? Porque eso fue lo que Dios nos extendió, su gracia, el cetro de gracia en nuestras vidas. Todos los que van ante el Rey, ante Dios, ante Él, sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo, aquellos que toman el nombre de Dios en vano todos los días de su vida y no se dan cuenta, merecen morir. Pero Él nos ha llamado a la vida, nos ha llamado a la vida eterna, nos ha llamado a que cuando entremos delante de su presencia, el cetro haya sido extendido. Cuando sabemos que tenemos un propósito destinado y diseñado para nuestra generación, todo cambia. Tenemos que hacer cambios drásticos, tenemos que hacer cambios que definitivamente nos sigan acercando a la presencia del Rey para vida, para vida. Nos encontramos, ¿verdad?, yendo delante de un rey para suplicar por nuestra por nuestras generaciones y así cumplir su propósito en nosotras. Proverbios 19:21 dice, puedes hacer muchos planes, pero el propósito de Dios y del Señor prevalecerá. Ese es el gran propósito que va a prevalecer, es el de Él. ¿Cuál es el propósito de una mujer destinada como tú, diseñada por el Rey? ¿Cuál es ese propósito en tu hogar? ¿Cuál es ese propósito tuyo en el reino? Caminar en sabiduría y obedecer los mandamientos del Rey. No debemos vivir como si no hubiera un Rey en esta tierra y en los cielos, ni en tu vida. Como si no hubiera consecuencias para nuestras acciones. Como si sirviéramos a un Dios simple, aburrido y mediocre. Tu vida está en las manos del Rey. Tu vida está en las manos del Rey. Y Él ha extendido su cetro en este día para que tú realmente le sirvas con honor, con sabiduría, con todo lo que Él te ha entregado y todas las capacidades y responsabilidades que nos ha entregado. ¿Quieres enfrentar la vida en el reino o una sentencia de muerte que puede afectar hasta la 4ª generación? ¿Cuál prefieres? ¿Una vida de reino o una sentencia de muerte? Proverbios 19:16 dice, el que guarda los mandamientos, guarda su vida. El que los desprecia, morirá. Hasta aquí esta semilla, espero que haya sido de gran bendición para tu vida. No dejes que pase un minuto más el tú poderle servir al Rey, el tú poderte congregar en un lugar donde te enseñen a alabar a Dios, donde te enseñen a obedecer a Dios, donde te enseñen a sencillamente vivir la vida del Rey en tu vida, para ti y tus generaciones, porque tu vida es una cuestión de muerte
o vida. Bendiciones.